Hermanos, anda por ahí un igual que te conoce en el tiempo detenido de la infancia, ese idioma de dos, irrepetible. En otra orilla ya, en otra ciudad, en otro mundo, tiene el recuerdo exacto de los juegos, los miedos, las sombras cómplices, las risas, las voces de los que se fueron lejos para siempre. Un igual con tu mismo corazón, alumbra, llama viva la memoria, resguarda intacto el esplendor del primer amanecer, un jardín, la noche. Tiene tus ojos y el fuego en que reincides, tus secretos, la pura libertad de ser, un igual para el que no hay distancias. En el momento en que yo me enteré, dije que había con toda seguridad en el país poetas que tenían mucho más mérito. Pero lo cierto es que el Festival Mundial de Poesía solo homenajea a una mujer. De todas las ediciones del festival solo ha estado homenajeada a la poeta Ana Enriqueta Terán. Y de alguna manera pues eso me hizo no sentirme tan sobrepasada, y sobre todo porque muchas poetas amigas de Venezuela me llamaron cuando se enteraron, me mandaron mensajes de texto, Ana María, nos sentimos representadas, tu voz allí de alguna manera va a ser también nuestra voz, qué alegría que seas tú. Entonces esa manifestación de afecto y de solidaridad de alguna manera y de alegría de tantas amigas, porque sobre todo fueron mujeres en el país, me hace sentir la responsabilidad además de que de alguna manera sí tengo que hacer que mi voz sea su voz, pero además que ellas estén presentes, no solamente a través de mi voz, sino que vamos a ver qué podemos hacer para que eso sea un espacio importante para la presencia de las poetas venezolanas. La poesía para mí es una manera de vivir. Es una manera de acercarse al otro y una manera de acercarse también al entorno, que no es el otro, sino el paisaje, ¿sí? Y una manera de construir también tu relación con tu contexto cultural, con tu espacio vital, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo el mundo tiene su poesía, tiene su manera de hacer poesía, solo que algunos la escribimos, pero la poesía no es necesariamente lo escrito, sino que la poesía es algo que va mucho más allá y que trasciende, creo yo, a la creación poética propiamente, sino que es un sentimiento y, como te decía, una manera de estar en el mundo. Yo particularmente escribo desde mi género. Indudablemente yo pienso que la gente que lee mi poesía, no estoy segura, pero casi lo estoy, de que la gente que lee mi poesía sabe que está escrita por una mujer. No creo que exista la poesía femenina. Poesía feminista sí existe y puede ser escrita por un hombre, ¿no? Pero la poesía femenina, digamos, eso también es una cosa como un arma como de doble filo, ¿no? Se presta como a encasillar, como a cosificar, ¿no? Las mujeres podemos escribir lo que queramos, cuando queramos, y hay muchísimas mujeres que tienen voces totalmente distintas y que escriben, bueno, como un ser humano. No necesariamente escriben como una mujer, digamos. Eso puede prestarse, como te decía, a la cosificación. Pero sí hay una manera femenina de ver el mundo, sí lo creo. Y lógicamente las mujeres somos las que tenemos principalmente esa manera femenina de ver el mundo, y muchas veces eso se refleja de manera completamente clara en la escritura. Sabes que todos los libros están incompletos siempre, y uno después, sobre todo de que los publica, dice faltó esto, o en todo caso los libros siempre están como corrigiéndose, como mejorándose, todos los libros son como perfectibles, y más creo que los de poesía. Sin embargo, hay dos cosas diferentes. A mí, el libro que más me gusta de los publicados, en todo caso, que vamos a hablar de los publicados ahora, es un libro que se llama Dominio Oscuro, que es un libro muy de la reflexión, se llama Dominio Oscuro porque es el dominio oscuro no lo peyorativo, sino la oscuridad en cuanto a misterio de la poesía misma, de la creación, del erotismo y de la muerte, que son temas comunes también a la mayoría de los poetas, o sea, son de los temas más tratados, más trajinados en la poesía, pero que allí a mí me parece que logré decir lo que me proponía. Además, eso, unificar ese triple misterio como en una sola cosa, en una misma cosa. Pero hay otro libro
que a lo mejor no es el que más me gusta, que no es el donde creo que logré lo mejor, pero es un libro que es el que más satisfacciones me ha dado, que es un libro que se llama Crueles, 37 canciones y un poema de amor. Es un libro que editó El Perro y la Rana, y que es un divertimento, es un libro que escribí en medio del alcohol, de la música. Y es un libro que me ha dado satisfacciones por cómo lo ha recibido la gente, o sea, porque ha tenido muchísima resonancia en los demás. Y por ejemplo, seguramente le pasa a muchos poetas venezolanos, yo he encontrado traducciones de mis poemas en muchas páginas de otros países sin que me hayan pedido autorización, sin que yo sepa, estoy buscando y de repente aparece, estoy buscando otra cosa posiblemente y aparece, o alguien me manda, mira, encontré este poema tuyo. Y de ese libro es que más han traducido. He encontrado un montón de poemas traducidos al italiano, al portugués. Es decir, es un libro que tiene resonancia en el otro, ¿no? ¿Y qué más puede pedir un poeta que eso? Eso es algo que ni siquiera uno escribe para eso. Es decir, uno escribe porque no tiene más remedio, pues uno escribe porque es una necesidad absoluta, porque es tu manera de, ya lo decía, de ser y de estar en el mundo. Y si eso además tiene resonancia en el otro, pues entonces es perfecto. Y eso me ha pasado sobre todo con ese libro que publicó El Perro y la Rana hace ya unos cuantos años. Tengo varios libros inéditos de poesía. De hecho, ahorita tengo uno que se llama El Reino de los Sauces, que reúne la poesía política, la poesía social, que no la tengo reunida en libros, siempre la he publicado en antologías o la he publicado en las redes sociales, sí, sobre todo en antologías. Y ahora la tengo reunida allí, no solamente la que ya ha sido publicada, sino que tengo los inéditos, que son unos cuantos, sobre todo dedicados al pueblo saharaui, a Palestina y a la situación de los migrantes africanos en Europa. La poesía en mí requiere un detonador. Cada uno de mis libros ha sido escrito en medio de una crisis de cualquier tipo, una crisis que puede ser una crisis de pensamiento, una crisis sentimental, una crisis emocional, pero siempre parte de una crisis. Así luego tú tengas que trabajar muchísimo en otro sentido lo que escribes. Es una manera de vivir, es una manera de ver la vida, es una manera de estar en el mundo, ¿sí? Que a lo mejor significa no estar por encima de nada, pero sí tener un lugar especial, ¿no? Es una sensibilidad. Primero fue la palabra, o bien podría decirse que fue la poesía. Bajo este género, que ha tenido evoluciones o mutaciones, comenzó a tejerse la memoria o las historias. No en balde, para explicarla, Aristóteles escribió un tratado que llamó Poética. Mi nombre es Omau. Soy un realizador de historietas tachirense. Siempre tenía como ejercicio ilustrar para mí mismo las cosas que me gustaban, algo que me pareciese un desafío. Entonces iba acumulando una serie de ilustraciones y un día me di cuenta que tenía un montoncito de dibujos y yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? Y me di cuenta que los dibujos tenían un estilo y en los dibujos salía un personaje. Y dije, bueno, esto parece un cómics y de verdad el estilo pues era muy característico del cómics. Y dije, bueno, voy a intentar armar una historieta. Y así como quien no quiere la cosa, armé la historieta y después hice un esfuerzo por publicarla y así fue como comencé en esto del mundo de las historietas. Una fuerza centrífuga, inefable, desvanecía hasta el más mínimo atisbo de sentido referente a la existencia. Luego devino un estado de sosiego absoluto que arropó alma, mente y cuerpo. Epifanía. Eso se supone que es un diálogo, pero es a todas luces, puede ser una poesía. De joven yo busqué historietas y no me llenaron. Digamos que lo que se conseguía en los kioscos eran las historietas de superhéroes y a pesar de que los dibujos me llamaban mucho la atención, la parte estética, las historias no terminaban de conectar conmigo. O sea, una historieta que sí me marcó mucho fue Mafalda, que la leí de niño, creo que la he leído toda la vida, pero Mafalda sí es una historieta con un contenido
un personaje profundo, que no parece realmente el de una niña, y creo que eso fue una influencia que me marcó de niño y que después afloró en mis discursos. De alguna manera yo siento que toda la historieta en Venezuela es como subterránea, ¿no? A pesar de que hay publicaciones que ha hecho el gobierno, editoriales como El Perro y la Rana han publicado historietas, pero yo sigo sintiendo que el espíritu de la historieta venezolana es muy de guerrilla, muy subterráneo, porque como que no termina de calar, ¿no? En las generaciones, no termina de ser un producto que marque a las generaciones. Pero bueno, hay algunos que estamos haciendo un esfuerzo por eso. La historieta es una comunión entre lo escrito y lo dibujado, ¿no? Esa es su naturaleza. Y de esa comunión es que se ha convertido en un género en sí mismo. Pero algunos pensamos que esas historias se pueden contar con el mínimo de palabras, incluso sin palabras. O sea, que la imagen sea lo que hable, ¿no? Pero eso es una cosa muy difícil de hacer, muy difícil, ¿no? Y en este último trabajo yo he intentado, por ejemplo, esta es la página central, y vemos, son solo viñetas, son solo dibujos, algunos símbolos, ¿no? E incluso hay una viñeta donde hay muchas palabras en un puntaje muy pequeño que están pensadas más como una imagen que como un texto. Una publicación artesanal, ¿no? Que se hace aquí en la Fundación Bordes. Hay una búsqueda estética que creo que aquí ya está un poco más consolidada, y mantengo ese tipo de historias que no son las más comunes, son historias un poco extrañas, son eso que los especialistas en cómics llamarían un cómic alternativo, ¿no? Hay páginas donde, por ejemplo, se ven cosas así, muy sintéticas, ¿no? Dos figuras, dos siluetas, una cosa casi minimalista, pero es la imagen hablando. Estoy tratando de dejar que la imagen eche el cuento, ¿no? Por la palabra. La palabra está implícita en la imagen, pero bueno, es una búsqueda personal, y en esas andamos. Yo el niño interior lo tengo alborotado todo el tiempo, o sea, no haría nada sin ese niño. Es la etapa de mi vida, ahí fue cuando comencé a dibujar, y bueno, gracias a ese niño pude seguir dibujando, ¿no? O sea, ese niño está ahí, pero cuando me siento a crear historias pienso en los jóvenes, porque creo que es la etapa más peligrosa de la vida, ¿no? Es una etapa donde se toman decisiones que te van a marcar para siempre. Es cuando la sociedad te exige, que te hace la famosa pregunta de que qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Como si aquello fuera un borde, una frontera, y lo es. Entonces pienso en los jóvenes cuando creo historias. Yo trabajo para la juventud, todas mis historias, a pesar de que algunos dicen que son cómics para adultos, ¿no? Porque son historias con reflexiones filosóficas, con citas bibliográficas. Yo no, yo creo que esas reflexiones filosóficas son justamente para los jóvenes. Esas citas bibliográficas es porque yo quiero que esos jóvenes se acerquen a esos autores. Si yo cito a Octavio Paz es porque yo creo que un chamo de 15 años puede acercarse a Octavio Paz. Si cito a Ramos Sucre es porque creo que un chamo debe acercarse a la poética de Ramos Sucre. Y pues porque yo creo que hay que darle esa oportunidad a los chamos. O sea, me parece más fácil acercarlos a esos autores a través de una historieta que darle el libro de los propios autores y ponérselo como tarea, por ejemplo, en un liceo, ¿no? Todos de alguna manera en esta sociedad del pop hemos consumido alguna vez ciencia ficción, así sea por películas, de alguna manera la hemos consumido, ¿no? Pero nunca pensé dedicarme a escribir ciencia ficción. Sin embargo, pues uno no sabe la vida qué vueltas da. Y desde el 2017-18 nos planteamos desde la Fundación de Jóvenes Artistas Urbanos una línea editorial dedicada a la ciencia ficción. Y ya al sol de hoy ya llevamos como 7 títulos publicados, varias antologías, incluso una antología latinoamericana. Hay que decir que hay un boom de ciencia ficción latinoamericano, una movida muy fuerte, con autores que se están proyectando incluso a nivel mundial. Y en Venezuela, digamos que no hay una tradición muy fuerte, pero por ese boom latinoamericano se están recuperando títulos, ¿no? Las editoriales del gobierno han reeditado algunos títulos legendarios dentro de la ciencia ficción nacional, y eso es síntoma de que la ciencia ficción está cobrando fuerza. Con la imaginación podemos crear mundos y recrear realidades.
¿Qué tanta ficción hay en la memoria o cuánto se transforma cuando recordamos? La escritura resuelve los dilemas más inesperados. Como Bordes, pues me reconozco como parte de un equipo que promueve el libro. Yo soy amante del libro, siempre lo he sido, soy lectora. Tenemos un trabajo constante de curaduría, de investigación, de edición, de escritura. Creo que con Mujeres en Correspondencia, con este libro, del cual hemos publicado apenas el primer volumen y todavía queda material para unos 2 volúmenes más, pasó un poco como con Bordes en general, como con lo que ha sido mi vida en cuanto a gestión cultural, que también empezó incidentalmente como un proceso espontáneo. Empecé yo a escribir, me había quedado sin celular, me habían pasado una cantidad de cosas en lo personal que estaba como con ganas de aislarme, de retirarme, no tenía mucha vida social en esos días, pero bueno, tú te pierdes y la gente se preocupa, entonces empecé a escribir. Cuando tuve ganas otra vez, empecé a escribir, pero a gente querida, a escribir correos, ¿no? Que es lo más parecido a las cartas que podemos tener hoy día. Y fue bonito, y entonces empezamos a escribirnos seguido, empecé a escribir, a invitar a otra gente, a decir, bueno, pero vamos a escribirnos seguido, semanal, y lo compartimos con otras personas, y aunque tú eres amiga mía, no eres amiga de ella, pero tú la lees a ella y tú vas a ver que vas a encontrar algo, ¿no? Algo que te puede decir algo a ti valioso. Y mira, fue así, y fue súper espontáneo. Claro, sucedió de esa manera y quizá movió tanto porque estábamos en un momento en el país de cuarentena, o sea, propiamente cuarentena, de estar aislados en nuestras casas con actividades disminuidas, y eso pues propicia muchas cosas: incubación, reflexiones, angustias, imaginación, obsesiones, cualquier cosa, y ansiedad por hacer, por decir. Entonces permitió que nos encontráramos mucho entre unas cuantas amigas queridas, que estaban algunas en Venezuela y otras fuera, la mayoría contemporáneas, y entonces nos empezamos a chancear diciendo, bueno, somos cuarentonas en cuarentena, que vamos a hablar de, bueno, lo que sea, lo que estamos haciendo, cómo nos sentimos. De pronto, una cosa que tiene este proyecto, este trabajo que me parece muy lindo, es que se mueve con la fluidez de una carta. Y la novela tiene eso también, ¿no? El autor que se regodea, que da tantos detalles y tal, que se te olvida algo, y tú dices, bueno, aparece un personaje ahí o nombran algo, y tú dices, bueno, ¿y esto cuándo fue? Y vas atrás, porque la novela funciona mucho así, ¿no? Como tú vas hablando más de la cuenta, no es como el cuento, como la poesía, que tienes que ser muy preciso, ¿no? Y como que hay un trabajo con la palabra como un escultor, ¿no? Que talla y tal, y como que lo preciso. No, este trabajo no es de precisión, este es un trabajo de dispersión, de conexión, de fluidez. Permea mucho, pero no por una fuerza como un dardo, como una flecha, no, sino como el agua, ¿sí? O sea, es decir, te llega porque te resuena, porque dentro de las cosas, algunas muy cotidianas y muy triviales, aparecen joyas, pequeñas perlas, pequeñas cosas que, wow, te conectas y dices, esta soy yo, o esta es cualquier mujer de cualquier momento del mundo, o esta es la mujer latinoamericana, o este es el migrante, o esta es la madre, o esta es la hija, o esta es la amante, ¿no? Como lector, pues yo creo que lo puedes ver desde el punto de vista antropológico, si quieres, como una muestra de una época, de un momento, de unos lugares específicos. No sé, en cuanto a su calidad literaria, qué dirán los críticos literarios o qué dirán los escritores. Siempre hemos tenido, uno de nuestros temas ha sido el tema del cuerpo y lo orgánico, de esa fantasía del ser humano por librarnos de la pesada materialidad, de la grosera terrenalidad, ¿no? Como que nuestro afán de cada vez dejar atrás eso, ¿no? Dejar atrás nuestra gordura, nuestras arrugas, pero también nuestro cansancio, también nuestra mortalidad. Eso ha estado siempre. Y entonces ahora, bueno, ojalá que todo el mundo quisiera poder tener su memoria en un pendrive, y entonces me pongo el cuerpo que yo quiera y qué sé yo. Tenemos tantas cosas en digital y vamos a tener siempre, y los diseños son muy bellos, pero qué
qué romanticismo el del libro, ¿no? O sea, como... O sea, nos gusta los objetos, nos gustan las esculturas, nos gustan las pinturas, nos gusta la tierra, nos gusta el papel. Entonces, pues dijimos, bueno, es un poco absurdo en esta época, pero vamos a hacer algo pequeño, ¿no? Una pequeña línea editorial que sea orgánica, que sea bordes de papel. Ver el objeto y poderlo regalar, y poderlo leer, y poderlo tocar, y poderlo abrir, pues tiene algo, tiene su encanto, ¿no? Y creo que no vamos a perder eso, porque nos interesa lo sensorial. Somos animales, pues al final, somos naturaleza también, y creo que no lo vamos a abandonar. Ya tenía tiempo trabajando en la narrativa, con cuentos, y me quería explorar la literatura infantil, y realmente esto terminó convirtiéndose en una novela corta. Yo pensé en un principio que iba a ser un cuento, porque tenía la idea de cómo iba a estar estructurado, pero hasta que uno no termina de escribir y pone el punto final, uno no está totalmente claro en qué se va a convertir el texto, porque realmente hay que trabajar muchas veces un texto hasta que esté listo. La idea es un poco el principio del viaje del héroe. El héroe está en un mundo que le resulta cómodo. Tal vez no es el mundo ideal, pero es donde está. Y algo lo obliga a salir de ahí. Él termina siendo transformado. Eso es lo que sucede con Adrián, el personaje de Una máquina de escribir. Él está en un mundo, él vive con su mamá, quiere ser detective, está en su escuela, va a salir de vacaciones, y en cierta manera pues hay cierta comodidad. Y no quiere ir a esas vacaciones, pero está obligado porque él tiene que pasar vacaciones con su papá. Su papá y su mamá están separados y están divorciados, y entonces él tiene que ver a su papá en algún momento del año. Su papá vive muy lejos y trabaja muy lejos. Entonces es la oportunidad que tiene para estar con su papá, pero no quiere ir, no quiere pasar vacaciones con él, o sea, sí con él, no en el monte, piensa que se va a aburrir. Y esas vacaciones lo transforman. Ese es el mundo desconocido del personaje, que es el viaje del héroe clásico, que lo transforma, y él regresa transformado, completamente transformado. Incluso cambia de vocación. Un poco le empieza a interesar el tema de lo que su papá está haciendo en el campo, las personas del campo, las empieza a conocer porque él nunca había estado allí, ¿no? Y por otra parte está el asunto de que, como quiere ser detective, encuentra un caso muy, muy misterioso para investigar. Bueno, en ocasiones, como decía en la presentación del libro, luchamos para convencer a los niños, familiares, hijos, de experiencias nuevas que uno adulto sabe que les pueden servir, que les pueden enriquecer. Y a veces los niños no se sienten motivados. Suele pasar que los niños piensan que hay cosas que les va a aburrir, pero dándote la oportunidad puede ser que te cambie la vida para bien. Entonces de eso trata esta novela corta, y yo espero que la puedan aprovechar, que la lean, que la disfruten y la compartan. Así como yo la disfruté escribiendo, porque eso es lo interesante de la escritura. Yo estuve viajando con Adrián y viví con Adrián, que es el personaje, todo lo que a él le pasó mientras escribía. Yo estuve con él, lo imaginé, vi todo lo que él veía, porque como es un texto narrado en primera persona,
pues tenía que transmitirlo de manera escrita, lo que el personaje en mis ojos estaba viendo. Entonces lo viví en la imaginación. Y yo espero que el que lo lea, quienes lo lean, pues que tengan la posibilidad de viajar con Adrián como lo hice yo cuando lo escribí. Bueno, la lectura es una oportunidad de viajar, básicamente. Viajar en el tiempo y viajar en el espacio, sin moverte de tu casa. Y de hacer amigos que ya no existen, en ocasiones no existen, pero tú tienes la oportunidad de compartir su manera de ver la vida, su experiencia, simplemente a través de las palabras que nos dejan. Y es eso, es un viaje. La identidad se construye, la literatura se crea, y en el catálogo global son perseguidas por las clasificaciones. De eso se ocuparán otros, quienes crean, aunque usted no lo crea. Una de las primeras veces, muy joven, que fui a Caracas, alguien me preguntó, ¿cómo es que te llamas tú? Y digo, Cosimo. Y me dijeron, claro, maracucho tenías que ser. La identidad definitivamente tiene que ver con aquel famoso refrán español de no donde naces, sino donde pases. Ahora, yo creo que para escribir cosas para niños tú también necesitas como una especie de estado de ánimo, una inclinación particular, que es difícil también de analizar qué tan niños somos y qué tan niños podemos seguir siendo. La escritura es una sola. Si tú te propones escribir literatura, la distancia entre lo que escribes para niños y lo que escribes para adultos es muy poca. Y la idea, y se ha dicho siempre, es que lo que escribes para niños pueda ser leído por adultos y que les resulte igualmente atractivo, entretenido. Y si es literatura, sin duda va a tener valores literarios y va a tener contenidos y va a tener una atracción que puede funcionar para todos los públicos. Yo soy venezolano, sin ninguna duda, sin ninguna nostalgia de nada, ¿no? Pero hay afectos que no mueren. Entonces yo he conservado durante toda mi vida una larga memoria afectiva asociada con mi abuelo materno, que terminó siendo mi figura paterna en los años en que mi padre ya se había venido para Venezuela y estábamos mi madre, mi hermano y yo solos. Además, yo llegué a vivir en Maracaibo en un estrato social bastante bajo, con una conformación poblacional muy particular. Había, por supuesto, muchos venezolanos, había muchos inmigrantes colombianos, era el momento en que la inmigración colombiana fuerte estaba empezando, y estaban los guayú, que habitaban el barrio exactamente en la misma proporción y con el mismo uso y con las mismas actividades que el resto de la población, solo que con sus propias, digamos, características culturales. Yo siempre digo que los guayú son quizás la etnia cultural más fuerte que tengamos en toda Latinoamérica, porque han sido capaces de mezclarse, de vivir, de interactuar con los alijunas, con los no guayú, sin perder en general sus rasgos culturales, ¿no? Pero además después, por razones de amistad,
me tocó durante un periodo viajar mucho a La Guajira, ¿no? Y de ahí han salido varios textos. Yo tengo un poemario que se llama Poemas de Sagua. Sagua es un lugar en La Guajira, bueno, que tiene que ver un poco con mi vivencia de ese mundo de los pescadores guayú, en un pueblo que se llama Paraguaypoa, en La Guajira venezolana. Y de allí también sale un cuento que se llama El Huoma Azul de Tío Pisi, que está editado en Argentina, no se editó nunca en Venezuela todavía, que tiene que ver también con una pequeña peripecia, una pequeña historia para niños. Eso es un libro álbum que llaman, un libro ilustrado para niños que tiene que ver con un pescador guayú. Y ahora está la novela Conspiración en el Mercado, que tiene que ver con un niño, con un adolescente guayú que añora conocer el mundo, el otro lado del mundo, que está representado en Maracaibo. Y bueno, que eso lo lleva a experimentar una serie de aventuras, una relación un poco conflictiva con la otra sociedad, hasta que al final, bueno, regresa a La Guajira y se reconcilia un poco con sus raíces culturales, con su familia, con su mundo. Digamos que se le acaban un poco las angustias. Ese es más o menos lo que tiene que ver con la cultura guayú en mi obra, en lo que he escrito, ¿no? Pasaron muy cerca de donde él estaba y Talúa aguzó la vista para ubicar a los muchachos en el interior de los camiones. Alcanzó a distinguir a 3 hombres en cada uno de ellos, pero no eran los que él buscaba. Estos pasajeros fornidos y mal encarados apenas cabían en la cabina. En la distancia, lo más notable en todos ellos eran los multicolores sombreros de paja tejida que usaban, hundidos en la cabeza hasta casi ocultarles el rostro. La ausencia de aquellos 3 pasajeros le apagó la emoción que los sacudía. Volvió la mirada hacia la casa donde vivía con sus parientes y por un momento se reconcilió con ese mundo que tantas veces había soñado con abandonar. Cegado por el resplandor del sol, entrevió a las mujeres de su casa que recogían ramas secas para encender el fogón. Se sintió centrado en La Guajira y unido a los guayú como nunca antes. Tuvo el impulso de recoger temprano el rebaño, regresar a la enramada y tumbarse en su chinchorro con los ojos cerrados, solo para escuchar a su familia hablar el guayunaiki, esa lengua de los suyos, cuyo ritmo parece salido de la brisa marina que envuelve sin pausa a la península de La Guajira. Son muchas las formas de las historias que las palabras atajan. Jorge Luis Borges dijo que entre todos se escribía a lo largo del tiempo un solo libro. En tal caso, todo culmina en una reunión. Seguiremos hablando de literatura. Hasta la próxima.